Es lugar común señalar a las personas de éxito como recipientes de un éxito mal habido. Artistas, políticos, deportistas. Es muy fácil decir que logran lo que logran porque les gusta hacer rituales oscuros, rituales extraños, rituales que van en contra de lo convencional. Entonces, Carmen Salinas es satánica. Ego tenebris. Ego tenebris. Carmen Salinas ahorita está en el ojo del huracán. Carmen Salinas es una imitadora, cantante, actriz, productora, presentadora de televisión. Incluso fue diputada en México. Carmen Salinas murió en el 2009. Hoy no puede defenderse de las acusaciones. Carmen Salinas es muy reconocida en México y en recientes días se han presentado fragmentos de un podcast donde la acusan de hacer rituales extraños. Antes de entrar y mostrarte este fragmento del podcast que ya no está en el podcast, es decir, ya lo quitaron, ya lo editaron, te voy a platicar de mi experiencia personal con la señora Carmen Salinas. Yo coincidí con ella en 2 ocasiones. En una ocasión me tocó acompañar a un artista a una presentación en el Teatro Blanquita. Y en camerinos estaba Gualberto Castro, José José y Carmen Salinas. Y yo, siendo un adolescente de 18 años, estaba sentadito en el camerino escuchando a estos 3 grandes artistas platicar de sus anécdotas y de sus vidas. Gualberto Castro y José José platicaban cosas hermosas sobre Carmen Salinas. Y después, ya como Orgen, cuando fui el antagónico en la serie de televisión Adictos, en el capítulo Adicta a lo paranormal, coincidí con la señora Carmen Salinas, que también protagonizó uno de estos episodios. La señora Carmen era una dulzura de persona, una persona, nadie que haya entrado en contacto con ella dentro del medio puede atreverse a señalarla de estas aberraciones. Todos los que tenemos un micrófono debemos asumir nuestra responsabilidad, tanto de nuestras opiniones como de los entrevistados a quienes elegimos ponerles un micrófono enfrente. Escuchen y vean el siguiente clip, que ya no está disponible en el podcast. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Carmelita Salinas, con todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los si iba a hacer su sacrificio, ¿no? Desde el 90 y tantos ya era gay y no sabía, ¿no? Este fulano, este caballero, perdóname, no pretendo insultarte. Este caballero, de nombre Betito, es un reo que fue entrevistado por Saskia Niño de Rivera. Este caballero está cumpliendo una sentencia
de prisión de más de 70 años, ya lleva un ratito ahí encerradito. Empieza diciendo que conoce a un montón de personas, entre ellas menciona el nombre de Carmen Salinas, y los otros dos nombres están editados, están bipeados. Bip es porque se oye un bip en el camino. La pregunta es, ¿por qué si tienes un micrófono y tienes el poder de bipear ciertos nombres, por qué no bipeo el nombre de Carmen Salinas? No voy a emitir un juicio, pero es muy fácil atacar a alguien que no se puede defender, porque Carmen Salinas ya no está en este plano desde el 2009. Esos personajes yo trabajé para ellos, con socio. Bueno, no nada más yo, varia gente, ¿no? Una especie como de escuadrón de la muerte, ¿o qué? Sí, algo así. ¿Y cuál era el trabajo sucio? Matar a quien te estorbara. Hacer ofrendas a sus muertos. Porque la mayoría de esas personas, diputados, artistas y todos esos fulanos, tuve la oportunidad de comer con ellos y pues muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí son satánicos. Les gusta hacer rituales, Sí. ¿no? Yo me iba a Veracruz con los niños, allá hacían sus sacrificios, todas esas cosas, la neta. Yo todo eso lo hice. Siempre se considera la fuente. Antes de confiar en el mensaje, se confía en el mensajero. Cuando llevas a cabo entrevistas, hay que tener mucho cuidado de cómo induces la entrevista e induces conceptos en la charla. Y la entrevistadora dice, escuadrones de la muerte. Ella dice que ella no busca el morbo, que ella no busca ciertos objetivos, pero utiliza frases y dejó un nombre de manera intencional y dejó el nombre de Carmen Salinas de forma intencional para generar vistas. Ese sí es un juicio mío. Aunque regresemos a las ideas del Betito. Primero dice que era socio de estos personajes. Después que lo invitaban a comer. Y después que iba a Veracruz con los niños a hacer sacrificios. Y después, con toda la facilidad del mundo, se atreve a decir que todos estos personajes, bueno, no todos son satánicos. Ojalá y la verdad encuentre en los granos de arena del tiempo que le queda a la gente la forma de relucir y de salir. Cuando haces afirmaciones categóricas de este tamaño de todos son satánicos y todos son satanistas, lo primero que demuestran es una ignorancia total. Dejémoslo correr. El momento cambió mi vida. ¿Y por qué te pagaron? Porque robaba niños. ¿Por qué robabas niños? ¿Cuál era el objetivo de robarte bebés, no? Llevarlos a diferentes estados a hacer sacrificios, cultos. ¿Qué opinas de haber robado niños? ¿Qué sentías de robar niños? En esos momentos yo sentía que el niño que yo me robaba o la niña no iba a sufrir lo que yo sufría, ¿no? Como si le estuviera salvando la vida. O que pasara algo que yo pasé, ¿no? ¿De dónde te robabas a los niños? De las coladeras, de las calles, de los hospitales. Era un niño. Podía entrar yo donde yo quisiera. Y nadie te decía nada. Y nadie me decía nada. Ok, regresemos a la escuela. Las 11 reglas del satanismo en la tierra. Regla número 9. No lastimes niños. No lastimes niños. No lastimes niños. 3 veces para que te quede claro. Nada más. Con esta regla podemos saber si es satánico o no. No se te olvide que fue el Dios de Israel quien le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Entonces,
De entrada, categóricamente, no son satánicos. Se dedican a otros cultos, se dedican a otras tradiciones, pero no son satánicos. Y este fulano lo dice con una sonrisa en la cara, que cuando él era niño secuestraba a otros niños. Perdóname, pero yo no le compro la idea. En fin. Si alguna vez tuviste... No la tuviste. Pero vimos muchas entrevistas de Carmen Salinas en su propia casa. Una casa que parecía iglesia, llena de santitos por todos lados. Yo no voy a hablar del carácter moral de Carmen Salinas. No me atrevo a señalarla. Solo te puedo decir que conmigo fue una excelente persona y con todas las personas a su alrededor. Pero esto abre la puerta a hablar ahora de los rituales de la élite. Ya sabemos que no son satánicos, pero estos rituales de los que habla este este caballero, de personas que sacrificaban niños. Inconsciencia pura, mezclado de mentiras. Pero como todo esto vende, como todo esto genera morbo y genera inquietud, los reporteros se dedican a repetir esta misma información. Algunos para defender a Carmen Salinas y otros para llenarse la boca. De ahí vienen historias tan extrañas como este clip que encontré. Es que lo acosan. Que la depresión los tiene verdaderamente fregados. Y al final concluye que todo esto fue porque le vendieron su alma al chamoy. Terminaron igual, todos tuvieron el mismo éxito. Sus canciones reflejan datos escalofriantes, desde La Vida Loca, Jezabel, uno de los personajes bíblicos satánicos más fuertes. También Romeo Santo y Prince Royce cantaban esa canción de Jezabel. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? La vida loca, el vudú, toda esta incitación a el más allá y las letras de Juanes. Todo es la mayoría de los a el más allá. Vamos por partes. Como diría Jack, ser un artista de nivel mundial puede generar depresiones. ¿Por qué? Porque no pueden volver a vivir su vida en sociedad. Las personas que obtienen fama a ese nivel tienen que despedirse del anonimato. Es muy fácil decir que Ricky Martin, porque lo dice este periodista que ni siquiera conozco, está viviendo en depresión, y el otro periodista de sombrero le dice que porque le vendió su alma al chamoy, que porque de eso hablan en la canción de Living la Vida Loca, y después hablan de Jezabel. Y aquí es gente estúpida repitiendo cosas estúpidas. Dice Jezabel, figura satánica de la Biblia. Bueno, Jezabel. Regresemos a la escuela. Queridos hermanos y seguidores, estamos aquí para ver quién es Jezabel, la figura satánica de la Biblia. A Jezabel se le menciona 2 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento es la esposa del rey Acab, y ahí nada más simboliza la idolatría y la manipulación. Y en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, se hace referencia a Jezabel como una falsa profetisa. Tanto estos periodistas que no pueden hacer una búsqueda rapidita en internet para ver quién era Jezabel, y los pastores cristianos que manipulan y modifican todo, que dicen y hablan de la gran, perdóname la expresión, la gran ramera Jezabel, sin entender lo más mínimo o lo más básico sobre Jezabel. Jezabel, hablemos de la gematría de Jezabel. En hebreo, Jezabel es 1137, Jezabel. ¿Y qué significa? Hay muchas frases que significan el mismo 1137. Tener la cara ante Dios. Esto en hebreo te da el mismo valor, 1137. Entonces Jezabel no era ninguna ramera. Ahora, si hablamos de la gematría simple,
El valor de Jezabel es 390 en gematría simple y 65. El arcángel Uriel tiene la misma gematría, 390 y 65. La luz de Dios, ese es el valor de Jezabel. Y ese es el tema de la mala información. A mí no me creas. No te toma más de 2 minutos buscar valor gemátrico de Jezabel y te va a aparecer una calculadora gemátrica para que puedas entender. Por eso es importante estudios en Cábala, que no es tan complicado. El valor de una palabra te da un resultado numérico y cualquier otra palabra o frase que te dé el mismo valor numérico tienen correlación. A mí no me creas, pero tampoco le creas a estos reporteros. Tampoco le creas a nadie que tenga un micrófono, porque la responsabilidad del micrófono se ha perdido. Terminemos de oír a eso. Y las letras de Juanes. Todo esto está llevando a una investigación que estamos sacando. Ok. Ahora ahí es donde me dan ganas de escuchar la letra de La Vida Loca. Ok, los periodistas, bueno, sabemos que viven de eso. Sabemos que a los periodistas no hay que confiarles nada porque siempre se van a ir con la nota rápida, sin verificar y sin hacer sus investigaciones. Sus investigaciones son igual de profundas que las investigaciones de Jaime Maussan y Carlos Trejo. Así de profundas son. Pero hay otros que son más peligrosos. Aquellos que se hacen pasar por pastores cristianos que alguna vez dicen fueron satánicos. Ya vimos que no son satánicos. Este personaje a mí no me consta, entonces lo voy a decir con todas las reservas. Dicen que este era la abejita que salía en el programa de Odisea Burbujas, que ahora es pastor evangélico. Una artista que se llama Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano, la cual me dice, me recomiendan contigo, necesito un trabajo. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo, porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y me dijo, sabes, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Yo te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite, soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Yo acepté la invitación y ella me dijo, pero es una sorpresa, te voy a tener que tapar los ojos. Desde que me puse una mascada, nos fuimos a su carro, yo no supe por dónde me dirigieron. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron ahí figuras enormes a la Santa Muerte, a la Cabra de Mintes, estaban ahí los pentagramas, había figuras de muchos demonios, de gárgolas ahí en el piso, y había incluso fotografías ahí de Jesús, pero siendo atormentado por el diablo, que Jesús estaba dando a tragar la cabeza de una serpiente y el corazón de un niño recién nacido, y vierte la sangre sobre todo su cuerpo. Ok, no hay forma de armar nada coherente en el discurso de este pastor, porque ya vimos que combina todo, combina Santa Muerte, combina con la Cabra de Méndez y después habla de figuras de gárgolas, de demonios en el piso y imágenes de Jesús siendo alimentado con una serpiente, etcétera, etcétera. Mira, cuando no hay estructura, hay mucho miedo. Y utilizan este miedo y esta poca estructura para decirte que todo lo que no es cristianito y blanquito y bueno es satánico. Y entonces se inventan sus fantasías de mucho terror, que él hacía trabajos, así inicia él. La cápsula que él hizo trabajos a una artista y otra vez embarrando a personas que tienen resultados por su esfuerzo. Mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Rocío Sánchez Azuara y muchos otros artistas eran miembros de sectas satánicas. Yo recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso, ellos se gozaban porque ellos decían, nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metieron telenovelas satánicas como El Maleficio, Blanco Negro y El Retorno de Diana Salazar, telenovelas producidas por un sacerdote satánico.
¿De verdad? Mi sobrina diría que no tengo que explicarte esto, pero lo voy a explicar. O sea, nada más checa la combinación de temas. El Maleficio, Diana Salazar, y menciono otra telenovela, dirigidas por un sacerdote satánico. Para empezar, el director o el productor de El Maleficio no es el mismo productor que el de las otras 2 telenovelas. Menciona Gloria Trevi, que fue... ya tuvo su escándalo ella, pues, y no tenía nada que ver con temas ocultos, con temas oscuros, mágicos, huyullantes. Pero es bien fácil para estos pastores evangélicos, buitres estafadores, combinarlo todo para convencerte que todo lo que, ya lo dije, no es blanquito, es malo. Satánico, pues. Entonces ellos se gozaban porque tenían control los medios de comunicación. Yo me empiezo a dar cuenta también que muchas escenas de películas, muchas escenas eran actuadas, pero otras escenas eran rituales que ellos estaban llevando a cabo. Un pensamiento satánico decía, yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso. Yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso. Recordando a la figura más obscura en la historia de la literatura, el vampiro. El vampiro debe tener tu permiso para entrar a tu casa. Y son estos lobos con piel de oveja los que no te piden permiso para entrar a tu casa. Eso sí, son los verdaderos buitres. Yo no conocí y no me atrevo a hablar de los secretos de todos estos artistas. Hemos visto en recientes entregas, cuando hablábamos de los traficantes de lo ilícito, tanto algunos que se dedican al crimen, algunos políticos y algunos artistas recurren a los rituales porque saben que su carrera es efímera, que su tiempo en los medios, en la política o en el crimen es efímero. Y para poder mantener ese sueño, algunos recurren a rituales extraños. Siguen siendo víctimas de la ley del accidente y muchos de ellos víctimas de su propio talento. De su propio talento para hacer dinero, de su propio talento, específicamente los artistas, para cantar, actuar y ser el sueño que a ti te gustaría cumplir, pero no se da a través de estos rituales que no ofrecen resultados concretos. El resultado concreto solo se da a través del trabajo y del talento. Entonces, cada vez que escuches a algún reportero o alguno de estos clips mencionar que algo es satánico, tómalo con toda la verdad del mundo. A mí no me creas. A ellos tampoco. Yo nunca he negado mi admiración y mi cercanía con las doctrinas satánicas. Nunca las he negado. Todos los años que estuve en televisión, en las diferentes cadenas, todo el mundo sabía que soy simpatizante del satanismo. Y nadie se acercó a pedirme protección de ningún tipo, algún ritual o trabajo para mejorar o prolongar sus carreras. El satanismo no ofrece eso. Otras religiones sí las ofrecen. Así que tú decides. Y tú. Sí, este video es para ti si quieres empezar a hacer contenido. Si te vas a atrever a ponerte un micrófono y hablar de algo, de lo que sea. Hazlo con responsabilidad. Porque eres tan culpable tú
al emitir tus opiniones como de recibir las opiniones de la persona que te atrevas a entrevistar. Ego tenebris. No lastimes niños. No lastimes niños. No, Carmen Salinas no era satánica.